Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, un viaje sonoro que atraviesa el tiempo y el espacio para tocar el corazón mismo de nuestra tierra, nuestra identidad y la diversidad cultural que la habita. En este episodio vamos a hablar de un pueblo que no solo ha resistido a los embates de la historia, sino que se mantiene firme como un faro de sabiduría ancestral. Hablo del pueblo Cowi. Soy Carmen Judy Ramírez Martínez y si bien soy nieta de indígena guayú, campesina por nacimiento y sobreviviente del conflicto armado. Hoy hablo no solo de mí, sino de todos aquellos que como los Cowis han resistido la violencia, el olvido y la exclusión. Porque al hablar de los pueblos indígenas también hablo de mi propia historia, de mi identidad, de lo que somos y de los que nos quieren arrebatar. Pero no lo lograrán. A continuación, continúo con la compañera Shirley y nada, te escuchamos. Hola, soy Shirley Bautista Bastidas y me llena de emoción y orgullo poder compartir este espacio con todos ustedes. No venimos hoy a imponer verdades, sino a escuchar, reflexionar y visibilizar los Cowi. No son una reliquia del pasado, son una voz viva, urgente, que nos invita a pensar nuestro presente. Ellos nos enseñan que el respeto por la tierra no es un acto de caridad, sino una necesidad vital. Hola, soy Gustavo Andrés Pérez Martínez y en este episodio tiene algo muy especial. Lo que van a escuchar no es solo una historia contada desde afuera, es una historia vivida, extraída de una entrevista con un sabedor Cowi que nos compartió su sabiduría, su visión del mundo y la profunda conexión que tienen con la naturaleza. No hablaremos sobre los Cowi, sino con los Cowi. Yo soy Leslie Paola Vázquez Wilches y los invito a escuchar este podcast no solo con los oídos, sino con el corazón. Hoy no solo vamos a aprender sobre los Cowi, sino que vamos a sentir con ellos, vamos a caminar en sus huellas y entender sus luchas, porque como dice un viejo proverbio, cuando el pueblo muere, muere una historia, pero cuando el pueblo resiste, renace la historia. Los Kogi habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar sagrado que ellos consideran el corazón espiritual del mundo. En su cosmovisión, son los hermanos mayores encargados de velar por el equilibrio de la tierra. Su lenguaje, el damana, es más que un simple medio de comunicación, es un reflejo de su pensamiento profundo y de su conexión directa con la naturaleza. En la entrevista que tuvimos con el sabedor Cowi, nos habló de algo fundamental, la relación sagrada que tienen con la tierra. Nos explicó que cada uno de sus actos, desde la siembra hasta el cuidado de las aguas, tiene una repercusión en el equilibrio cósmico. La tierra es la madre y ellos son sus hijos encargados de protegerla. Pero como nos compartieron, esa relación se está viendo amenazada por diversas amenazas externas. La tala de árboles, la minería a gran escala, la expansión del turismo y la agricultura intensiva son solo algunos de los factores que han alterado su ecosistema y, con ello, su equilibrio espiritual. Además, la estigmatización de sus costumbres y la discriminación hacia su identidad cultural es una realidad diaria para ellos. Eso me golpeó profundamente, la verdad. Durante nuestra conversación, el sabedor nos dijo, nosotros somos como el árbol que está quieto en la montaña, pero sus raíces están profundas. Ustedes nos miran, pero nos ven lo que somos en verdad. Nuestra identidad no está en lo que ven, está en lo que no pueden entender. Esa frase me hizo pensar en nuestra propia lucha, porque la exclusión de los Cowi no es solo económica o política, es una exclusión simbólica, una invisibilización profunda. Yo, como campesina, sé lo que es vivir en un país que constantemente olvida a sus pueblos más humildes, a sus pueblos originarios, a los que mantienen vivas las raíces de nuestra historia.
Los Cowi nos contaron algo que nos dejó una marca. Nos dijeron que cuando llegan a la ciudad, muchos ocultan su identidad por miedo al rechazo. Se sienten señalados, burlados, y esa es una de las formas más crueles de violencia, la violencia simbólica. El hecho de que un niño Cowi no pueda hablar su lengua en la escuela por miedo a ser ridiculizado es algo que debemos cambiar. Sí, compañera Shirley, perdón. Y eso me lleva a reflexionar de que no solo se trata de defender su territorio, su agua o sus costumbres, se trata de una lucha por la dignidad, por el derecho a ser uno mismo, por el derecho a hablar en su lengua, a llevar con orgullo su vestimenta tradicional, a ser visto como un igual, y no solo por los Cowi, sino por todos los pueblos indígenas de Colombia y del mundo. A pesar de las dificultades, existen mecanismos jurídicos que protegen a los pueblos indígenas. En Colombia, la Constitución de 1991 reconoce a la nación como pluriétnica y multicultural, lo que implica el respeto y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Artículos como el 7, el 329 y el 330 reconocen su derecho a la autonomía territorial, la preservación de su lengua y cultura y su derecho a participar en decisiones que le afecten directamente. Compañero, a nivel internacional, el convenio 169 de la OIT refuerza estos derechos con la obligación de consulta previa, libre e informada, como lo dice el artículo 6, y el derecho a mantener su identidad cultural y cosmovisión. El artículo 5. A esto se suma el derecho a la educación bilingüe e intercultural, el artículo 28, y el derecho a la propiedad colectiva de sus territorios, entre esos también el artículo 14 y el 15 de la Constitución. De estos avances normativos, la realidad es que muchas veces estas leyes se quedan solo en ese papel. Nos hemos dado cuenta de que en muchos casos la consulta previa se convierte en una mera formalidad y aún más los pueblos indígenas siguen luchando por ver sus derechos concretados en la práctica. Y queridos colegas, ese es el gran problema. Las leyes están ahí, pero la falta de voluntad política y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo barreras casi insuperables. Como me dijo el sabedor Cowi, no basta con escribirlo en un papel, necesitamos que lo que está escrito se haga realidad. Que este trabajo colaborativo proponemos un enfoque real y profundo para el reconocimiento de los pueblos indígenas que vaya más allá de la teoría y las leyes. Queremos una educación intercultural que no se quede en la superficie, mencionemos a los indígenas, sino que realmente valoren sus lenguas, sus saberes y su cosmovisión. Compañeros, Carmen, Leslie y Gustavo, proponemos también espacios académicos que fomenten el estudio de las lenguas indígenas y su enseñanza, que haya traductores interculturales en todas las instituciones educativas privadas y públicas, crear cátedras de historias que incluyan las voces y relatos de los pueblos indígenas. Y además es fundamental reconocer la justicia propia de los pueblos indígenas como una parte integral del sistema judicial nacional. Los saberes ancestrales no deben ser vistos como alternativos, sino como valiosos y complementarios para la construcción de una sociedad más justa. De mi voz, como nieta indígena campesina y víctima del conflicto armado, quiero proponer algo más profundo. Que aprendamos a callar para escuchar. Escuchar a los Cowi no es solo entender su lengua, es escuchar la montaña, el río, el viento, es entender que hay otras formas de conocimiento, otras formas de política, de espiritualidad, que también deben ser reconocidas. Yo sueño con una Colombia donde ser indígena no sea motivo de burla, sino de orgullo. Una Colombia donde cada niño pueda decir con la frente en alto, yo soy Cowi, yo hablo damana, yo soy sabiduría.
y mientras yo tenga voz, no permitiré que esa voz se apague. Llegar hasta aquí, queridos colegas, no ha sido solo cumplir con una tarea. Para mí ha sido un reencuentro con mis raíces, con mi historia y con el país profundo que muchas veces no vemos. Entrevistar a un sabedor Cowi me removió el alma. Entendí que la resistencia también se teje en silencio, en comunidad y en conexión con la tierra. Hoy reafirmo que defender la diversidad cultural no es un favor, es una deuda histórica, una deuda que se salda con respeto, con escucha y con acción. Y tú, que nos escuchas, ¿te has detenido a preguntarte de qué forma puedes honrar esta diversidad? ¿Qué estás haciendo para que la voz de los pueblos originarios no se pierdan en el río del olvido? Y mis queridos compañeros, esta experiencia fue transformadora. Duele reconocer cuánto silencio ha sido impuesto a los pueblos indígenas, pero más me impactó su dignidad, su fe en la tierra, su sabiduría serena. No se trata solo de admirarlos desde lejos, sino de actuar con justicia. La diversidad no es adorno para discursos bonitos, es una verdad que nos interpela. ¿Estás dispuesto a escuchar con el corazón? ¿A dejarte transformar por la verdad del otro, por su dolor, su resistencia y su esperanza? Sí, compañera Leslie. Desde la ciudad muchas veces creemos que lo sabemos todo, pero ignoramos demasiado. Conocer la espiritualidad Cowi me hizo ver qué otra forma de vivir es posible, una forma donde la conexión con la tierra no es el folclore, sino esencia. Aprendí que no basta con tolerar la diferencia, hay que protegerla y aprender de ella. Por eso te invito a mirar más allá de lo que te enseñaron, a dejar de interrumpir y empezar a escuchar, porque las voces indígenas no necesitan traductores, solo necesitan espacio para ser oídas. Escuchar al Mamo fue abrir una ventana a una Colombia que el sistema insiste en ocultar. Su visión del equilibrio, del respeto por la naturaleza y por la vida me dejó una lección que no quiero olvidar. El verdadero desarrollo no puede estar desconectado de nuestras raíces. Hoy quiero invitarte a repensar el progreso. ¿De qué sirve avanzar si olvidamos quiénes somos? ¿Qué podemos construir si dejamos morir nuestra raíz más profunda? Como equipo salimos de esta experiencia con una certeza. No hay justicia sin memoria, ni futuro sin respeto por la diversidad cultural. Ahora la pregunta es para ti, querido oyente, querida audiencia. ¿Qué puedes hacer tú para contribuir al reconocimiento, respeto por la protección de nuestros pueblos originarios? Porque el cambio comienza cuando dejamos de ser espectadores y decidimos ser parte activa del tejido que sostiene la dignidad de todos los pueblos de Colombia. Este proceso nos enseñó que no se trata solo de saber, sino de sentir, de mirar con otros ojos, de escuchar con el alma y sobre todo de caminar con respeto junto a quienes han estado aquí desde antes que nosotros. Respetar la diversidad es sembrar futuro y valorar la diferencia es empezar a construir una Colombia verdaderamente justa. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima.